Durante varias décadas, la Red Pill ha sido uno de los movimientos masculinos más influyentes de todo Internet y sobre todo en los últimos años se ha vuelto extremadamente influyente entre hombres y sobre todo hombres jóvenes. Cuando nadie parecía hablar de los problemas que los hombres estaban viviendo, sobre todo en una realidad post-feminista, y donde nadie parecía estar ofreciendo ciertas soluciones o ciertas formas de entender estas dinámicas, ahí estaba este movimiento. Pero hoy algo ha cambiado, ya que muchos de sus principales referentes o han renunciado y ya no se dedican a esto, o han cambiado de etiqueta y directamente cambiado de discurso. ¿Y por qué ha sido esto? Porque un movimiento que parecía llegar imparable parece estar llegando hacia su fin, o por lo menos parece estar enfrentándose a una buena reducción. ¿Y qué nos espera después de la Red Pill? Vamos a empezar por aclarar lo siguiente, porque aquí es donde surgen precisamente muchos malos entendidos. La Red Pill no es una ideología, no es una doctrina, no es un movimiento. Es un marco descriptivo que intenta explicar ciertas dinámicas de las relaciones de pareja. Describe cómo funcionan determinados comportamientos, pero no dicta cómo deberían actuar las personas. Por eso las opiniones o conductas de ciertos creadores de contenido no representan a la Red Pill, sino únicamente sus interpretaciones personales. Es como confundir un mapa con quien decida cómo usarlo. ¿Sí me explico? Es una descripción, no una prescripción. La Red Pill no convoca marchas, la Red Pill no hace reuniones, no recibe financiamiento de ninguna ONG. La Red Pill solamente hace eco de una problemática que muchos hombres han estado observando y que nos afecta directamente a la mayoría. No existe un grupo de hombres misóginos haciendo marchas por las calles, destruyendo las ciudades y difundiendo un mensaje de odio hacia las mujeres. Lo que sí existe es un grupo de mujeres misándricas que cada 8 de marzo se reúnen para gritar consignas de desprecio hacia los hombres. Dicho esto, producto de este marco descriptivo que ofrece la Red Pill, hay muchas personas que han formado grupos o movimientos basados en sus enseñanzas, pero que ofrecen sus propias prescripciones de la hipergamia, del imperativo femenino, del mercado sexual, etcétera, etcétera. Aquí es donde entra la Black Pill, los incels, el MGTOW, los pick-up artists. Cada uno ofrece su versión diferente de cómo enfrentar la situación. Pero antes de hablar de la prescripción, tenemos que hablar de la descripción, precisamente. ¿Qué marco descriptivo ofrece la Red Pill a todas estas? Los tres principales cimientos de la Red Pill son hipergamia. Las mujeres sienten atraídas por hombres de mayor estatus, competencia, recursos, atractivos, inteligencia, influencia o posición social. El imperativo femenino, que es que muchas normas sociales, expectativas culturales y ciertas instituciones tienden a organizarse de manera que prioricen o protejan a los intereses y preferencias femeninas. Y el valor en el mercado sexual. Cada persona posee un valor percibido dependiendo de múltiples factores, entre ellos la presencia física, estatus social, los recursos económicos, la personalidad, carisma, inteligencia, habilidades sociales, etc. Existen muchas otras características de la Red Pill, pero esas son las más identificables, por así decirlo, las más visibles. Pero a resumidas cuentas, la Red Pill lo que hace es describir el problema, y las demás corrientes lo que dan es una prescripción de ese problema. Y ante la existencia de ciertas dinámicas recurrentes en las relaciones entre hombres y mujeres, la pregunta que sale a flote es ¿qué debería hacer un hombre con toda esta información? Y aquí es donde aparecen distintas corrientes de la manósfera. Están los pick-up artists, que son los artistas ligue, son esos hombres que utilizan técnicas de seducción para ligarse a mujeres, de tener relaciones y encuentros sexuales casuales. La prescripción que ellos dan a fin de cuentas es mejorar las habilidades sociales, la confianza, el lenguaje corporal, la carisma y la capacidad de seducción. Están los MGTOW, los Men Going Their Own Way, los hombres que siguen su propio camino. Los MGTOW concluyen que los riesgos asociados al matrimonio, la convivencia o ciertas relaciones modernas son demasiado elevados y por ello priorizan la independencia personal, financiera y emocional. Está la Black Pill. Los Black Pillers creen que el éxito en la vida y en el amor está dictado exclusivamente por la genética, por la presencia física y por la jerarquía social. Y a diferencia de otros grupos de la manósfera como los MGTOW, ellos descartan la idea de que el esfuerzo, la personalidad y el desarrollo personal pueden cambiar su situación. Ellos tienen una versión un poco más nihilista y pesimista del mundo. Los incels. Los incels son quienes se sienten incapaces de tener relaciones tanto románticas o sexuales a pesar de desearlas. Algunos creen que la solución está en mejorar sus habilidades sociales y su apariencia, mientras que otros adoptan una visión Black Pill más pesimista, según la cual factores como la genética o el atractivo físico determinan casi por completo el éxito romántico. Están los Men Rights Activists, los activistas por los derechos de los hombres. Ellos se centran menos en la seducción y más en las cuestiones legales y sociales. Sus principales preocupaciones suelen ser custodia de hijos, tribunales de familia, tasas de suicidio masculino, servicio militar, muertes laborales, y consideran que muchos problemas masculinos requieren reformas institucionales y legales. Están los Tradcons, los conservadores cristianos, que ellos suelen aceptar parte del diagnóstico de la Red Pill sobre las diferencias entre hombres y mujeres, y para ellos la solución consiste en fortalecer la familia, el matrimonio, la religión y los roles tradicionales. Están también los Passport Bros, que son los hermanos del pasaporte. Es un nuevo término, una corriente relativamente reciente. La idea es que
algunos hombres encuentran más compatibles sus expectativas de pareja en otros países. Entonces por eso buscan relaciones con mujeres de otras partes del mundo. El self-improvement, el desarrollo personal, que son los coaches de masculinidad que se enfocan en el gimnasio, negocio, finanzas, disciplina, salud mental y propósito para convertirse en tu mejor versión. Y en esta visión las relaciones pasan a ser una consecuencia de una vida bien construida y no el centro de la existencia masculina. Y quién sabe cuántos más, porque deben haber muchos otros grupos y muchas otras mezclas de grupos que comparten varias ideas, pero esos son los principales a fin de cuentas. Entonces la Red Pill no es la salvación ni la solución, es el diagnóstico al problema. La salvación depende de qué hagas con ese diagnóstico. Y ahí es donde nacen los grupos que ya mencioné. Así que la Red Pill no está muriendo, no está llegando a su fin. Es imposible que llegue a su fin porque es una descripción de la realidad y la realidad no desaparece porque alguien deja de hablar de ella. Lo que está pasando es que algunos creadores están migrando su discurso hacia una prescripción. Y Maricel es el ejemplo perfecto. Ella está migrando hacia la prescripción de los tradcons, de los cristianos conservadores. Y con el paso del tiempo, como decíamos, muchos de estos Red Pillers originales pues han dejado de identificarse como Red Pillers. Entre ellos está J, quien él mismo dice en sus podcasts que se identifica más bien como un cristiano conservador. Yo empecé siendo Red Pillar y cada día soy más católico, cada día soy más cristiano, cada día creo más en mi Señor Jesucristo. Entre ellos estoy yo también, que aunque comparto algunas ideas de la Red Pill, como comparto ideas de otras ideologías, pues no sé si me identificaría ya como Red Pillar, porque he cambiado de opinión con respecto a la misión de la Red Pill y si es verdaderamente acercarnos y juntarnos o si es todo lo contrario. Y tal vez no la Red Pill original, sino la manifestación de esta en redes. Lo mismo sucede también en Estados Unidos. Algunos referentes se empiezan a alejar, se acercan más bien al cristianismo o al conservadurismo en general, empiezan a focalizar más el tema de la familia, cosa que debería hacernos reflexionar, porque si tanto de los mismos líderes de la Red Pill acaban por abandonar este barco de la Red Pill, ¿qué nos dice esto del mismo movimiento? Decir que eres menos Red Pillar y más cristiano implica que son opuestos y no lo son. El cristianismo es una prescripción de principios morales universales para guiar el comportamiento basado en el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿verdad? La Red Pill, repito, es un marco descriptivo de la realidad en cuanto a dinámicas de pareja. Lo que J y Maricel están haciendo no es abandonar la Red Pill, lo que están haciendo es adoptando una prescripción específica y presentándola a sí mismo como si fuera la superación del marco anterior, pero no lo es. Es una de muchas respuestas al mismo diagnóstico. Que tú me digas, soy cristiano y yo no estoy a favor de aquello que promueve la Black Pill o los incels o el MGTOW. Es una opinión válida y es el punto de partida para otra conversación. Pero no puede implicar que la Red Pill es contraria al cristianismo, porque no es una comparación justa. Y lo que pasa es que esta gente, los tradcons, hablan con una ambigüedad y un discurso suave para quedar bien con la mayoría y para no ofender a otros nichos. Entonces, diluyen el mensaje por miedo a no perder una audiencia. Es una hipocresía y un oportunismo realmente. J mismo, por ejemplo, como decíamos, es alguien que se identifica como conservador y como cristiano. Es alguien que en su día empezó, como muchos de nosotros, hablando de las dinámicas sexuales, de los imperativos que tenemos hombres y mujeres, y ahora ha terminado más bien hablando de propósito, de familia, de religión. Estas conversaciones han evolucionado porque al final nos hemos dado cuenta que existe algo más profundo que necesitamos que puramente estas estrategias de atracción y estas dinámicas de nuestra biología y de nuestra evolución. Claro que las conversaciones evolucionan, es inevitable que pasen desde un marco descriptivo hacia un marco prescriptivo, pero evolucionar hacia una prescripción en específico no invalida a las otras, y eso es exactamente lo que Maricel está haciendo, está presentando esta prescripción de los tradcons como la madura y a todas las demás como los radicales resentidos. Y peor aún, está confundiendo a otros movimientos con el marco descriptivo de la Red Pill. Y mira, hay un patrón que se repite cada vez que una nueva idea llega a romper la narrativa dominante. El grupo que controla la narrativa no debate las ideas, lo que hace es descalificarlas, las llama radicales y extremistas, y a quienes la defienden los llama resentidos, frustrados o promotores de el odio y la división. Entonces no tienen que responder a los argumentos y pueden destruir la credibilidad de quien los hace, prácticamente. Esto no es algo nuevo, es lo mismo que el feminismo hace con la Red Pill. A diferencia del feminismo, la Red Pill sí se atrevía a decir ciertas cosas sobre las dinámicas hombres y mujeres que me encajaban bastante más con la propia realidad que yo había vivido y con lo que yo entendía sobre los dos géneros. También entendamos que esto estaba sucediendo durante la pandemia, que es cuando todos estábamos en casa sin mucho más que hacer, y creo que por eso también se volvió tan viral, porque además era una época cuando todo el mundo estaba muy frustrado con el feminismo y con el wokismo, y todavía era que se estaba empezando a hablar en contra de estos movimientos. No es como hoy en día donde muchas personas se dedican a hacerlo. Exactamente.
Cuando la Red Pill empezaba, era una idea nueva que incomodaba a la narrativa dominante feminista. ¿Y qué hicieron las feministas con esta nueva idea? Llamaron misóginos, resentidos y radicales a los hombres que la defendían, y a las mujeres también. Y no debatieron la hipergamia, no debatieron las leyes de divorcio, no debatieron las tasas de suicidio masculino. Lo que hicieron fue descalificar a quienes señalaban esas disparidades. Y Maricel misma lo vivió en carne propia. Ella misma fue parte de ese grupo nuevo que defendía ideas incómodas y recibió el mismo tratamiento. Pongan atención a esto que va a decir Maricel. Otra cosa es que para nada me gusta el insulto incel. Cuando a alguien le gustaría ser atractivo para el otro sexo y no lo consigue, esto genera una frustración enorme y un estado de soledad enorme que luego llevan a estados de depresión, de frustración. Si seguimos insultando a hombres que les cuesta recibir algún tipo de atención femenina, solo los vamos a seguir aislando más. Que haya hombres que no consigan entrar en esta categoría de hombres atractivos para las mujeres no nos da derechos a humillarlos y a insultarlos y a decirle incels. Y repito, si no es por una cosa de moralidad, de que debes respetar a los demás y tratarlos con, aunque sea un poco de amabilidad y un poco de empatía, si no es por eso, es por el simple hecho de que entre más aislemos a las personas, peores consecuencias esto puede tener a largo plazo. Llamarles incels los marginaliza más. Si seguimos insultando a estos hombres, solo vamos a aislarlos más. En vez de humillarlos, habría que entender por qué llegaron ahí. ¿Qué pasó con eso, Maricel? Yo recibo hate, comentarios bastante fuertes, comentarios bastante denigrantes por parte de hombres resentidos. Y ojo que estoy diciendo hombres resentidos. Podría decir hombres, ¿no? Como recibo hate de hombres. Hombres resentidos, porque es lo que son. Hombres que pertenecen al MGTOW, hombres que algunos son incels, gente de la propia Red Pill antifeminista. Un hombre no se obsesiona, no se ofende, no insulta cuando recibe un no. No convierte el rechazo en justificación para ser un ser resentido el resto de su vida, como sí haría un niñato. La misma mujer que hace años decía que no deberíamos llamarlos incels a los hombres porque eso solamente los aislaba más, ahora describe que el 99% de sus críticos son masculinos, son hombres resentidos. Ella no está matizando y dice, no, los hombres que me critican o los hombres que no están de acuerdo conmigo. No. Los llama resentidos y niñatos, como si el resentimiento fuera la única explicación posible de por qué un hombre no esté de acuerdo con ella. Eso es exactamente lo que hace el feminismo. No te debate, sino que te diagnostica. Y te dicen que el problema no son las ideas que defiendes, sino el estado emocional desde el que las defiendes. Entonces, desde esta postura, si estás resentido, nada de lo que digas va a valer. Y el argumento queda descartado antes de empezar. Esta es la estrategia que utilizan esta clase de mujeres para desviar la conversación y no tener que centrarse en los argumentos. Por tanto, una posible siguiente etapa, yo creo que es la búsqueda de la reconciliación entre ambos sexos. Después de años de resentimiento mutuo y de guerra cultural, existe una necesidad más que nunca de reconciliarnos, de construir puentes entre hombres y mujeres, de vernos como aliados y no como enemigos. Cosa que entiendo que es más fácil dicha que hecha y yo no tengo todas las respuestas, pero creo que juntos nos podemos aliar para buscar la salida. Al mismo tiempo que llama resentidos a quienes critican su postura, habla de reconciliación, de construir puentes entre hombres y mujeres y bla, 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 bla. ¿Cómo se reconcilia uno? Con alguien que por un lado te dice que debemos vernos como aliados y no como enemigos, y por el otro te llama resentido. Y lo peor es que la misma Maricel vivió esto exactamente de la misma manera. Tú ves como el feminismo la descalificó por años y cuando empezó a defender las ideas incómodas en aquel momento de la Red Pill. Pero todos sabemos perfectamente que descalificar el mensajero no es un argumento. Sí, es un ataque ad hominem. Y ella misma lo dijo cuando defendió a los incels. No los insultes, entiende su problema, bla, bla, bla. Hoy Maricel es el grupo de la narrativa dominante en su nicho y está haciendo exactamente lo mismo que le hicieron a ella en el pasado. Pero nosotros somos los resentidos que actuamos desde el odio. Que la gente entienda que lo que yo busco y lo que continuaré buscando con mi trabajo es relaciones sanas entre ambos sexos. No busco manipulación, ni resentimiento, ni guerras entre hombres y mujeres. Puede ser que en el pasado haya hecho contenido que pareciera que buscaba eso y por ende mucho de este contenido ya ni siquiera lo tengo, para dejar clara mi postura. Lo que busco sí es reconciliación, relaciones funcionales, basarnos en ciertos valores cristianos y tradicionales, que evidentemente ya nadie aquí es tradicional y yo no sé si eso lo veo como malo, no es ni malo ni bueno, es lo que es neutro, pero no quiere decir que hayan cosas en el pasado que no funcionaban bien y que podamos acabar aplicando hoy en día a nuestra realidad y a nuestras relaciones para que por ende nos funcione mejor a nosotros también. Dado que siento que las relaciones antes sí se basaban en cierta complementariedad entre hombres y mujeres, cosa que hemos perdido un poquito con la modernidad y que yo creo que es importante mantener.
Si buscas fomentar activamente valores cristianos y tradicionales, eso implica que los consideras positivos y deseables, o al menos en comparación con su ausencia. Decir que no ves esa ausencia como ni buena ni mala, sino que como un mero hecho neutral, automáticamente anula el motivo de fomentar algo. Fomentar es una acción que parte de una valoración implícita. Esto es mejor que lo otro. Si realmente fueras neutral, no tendrías un impulso para fomentar nada. Y dentro del conservadurismo cristiano del cual ella dice ser parte, la moral no es ni neutral ni relativa. Por lo tanto, que la sociedad abandone los valores cristianos y la tradicionalidad no puede ser un hecho ni bueno ni malo. Y aunque no creo que haya que basar todo esto necesariamente desde una postura religiosa estricta, porque todo esto le puede aplicar a gente que no se identifiquen como religiosos al final del día, sí creo que no es por gusto que muchas personas se están alejando de este feminismo y de la Red Pill y de cosas similares y están regresando a esos valores cristianos originales, a esta brújula moral, a este marco moral que hemos dejado atrás por tanto tiempo, a la familia, al compromiso, al perdón, al sacrificio, a la responsabilidad, al sentido de comunidad, a estos valores que brindan respuestas que la Red Pill, por mucho que pudiera intentarlo, nunca pudo brindar del todo. Voy a repetirlo una vez más para que quede claro. La Red Pill no brinda respuestas porque no es su función. La Red Pill describe el problema. La respuesta viene de los grupos. Si tu respuesta son los valores cristianos, perfecto. Esa es una postura Tradcon y es válida. Pero entonces hay que ser honesto con lo que implica el cristianismo. Porque Maricel dice, no hay que basarnos exclusivamente en una postura religiosa estricta. ¿Pero qué religión es flexible en sus mandatos? La incoherencia entre autodefinirte como cristiana conservadora y al mismo tiempo decir que la pérdida de valores tradicionales no es ni buena ni mala, es exactamente el problema y la ambigüedad letal de este movimiento de los Tradcons. Muchos cristianos actualmente apoyan los derechos LGTB y son feministas y cosas así. Y entonces es una especie de discurso suave para quedar bien con la mayoría y para no ofender a nadie. Y para mí, personas como Antonio de Pil son un síntoma de esta etapa final del movimiento. No sé si representa necesariamente esa Red Pill original, pero sí es cierto que creadores como él se han dado cuenta de que el odio vende y que la polémica genera muchos clics, que cada enemigo genera más audiencia, que cada confrontación genera más dinero y por tanto acaba existiendo cierto incentivo económico detrás de estos creadores, que es irónico porque luego acusan a personas que están buscando una solución más viable y más sana, a pesar de que los números han bajado sustancialmente, de ser los que buscan dinero, mientras ellos se pegan únicamente a esta fórmula que sí o sí funciona, de generar mucha polémica, de generar mucha rivalidad, de generar mucho beef y más odio y más resentimiento, incluso si en el proceso estás contribuyendo a la toxicidad entre hombres y mujeres, de la cual luego te quejas. Es curioso que Maricel acuse a Antonio de Pil de tener un incentivo económico al dar el mensaje que da, que en ningún momento en el video menciona específicamente cuál es ese mensaje, a fin de cuentas. Cuando ella al comienzo de su canal se dedicaba a dar reseñas de perfumes y luego sacó un video sobre la Red Pill y le dio 600k de visualizaciones y empezó a sacar contenido relacionado a la Red Pill y a la masculinidad. Pero hay algo de cierto en lo que ella dice. La Red Pill está llegando a su fin como tal porque ya es repetitivo el tema de estar escuchando la misma descripción de la situación. Y ya todos sabemos que las mujeres son hipergámicas, ya todos sabemos que las mujeres buscan validación en redes sociales subiendo fotos sexualizándose, ya todos sabemos que la sociedad privilegia a las mujeres por encima de los hombres, ya todos sabemos que el feminismo es un cáncer para la sociedad y no trae nada bueno. Así que lo que viene inevitablemente es un cambio en cuanto al discurso que estamos viendo en la manósfera. Vamos a empezar a ver el auge de muchos grupos y movimientos con prescripciones diferentes a cómo resolver la problemática de las dinámicas de pareja. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, si después de años consumiendo ese tipo de contenido, Red Pill o de feministas o cosas similares, siguen llenos de rabia, siguen estancados en la misma, lo único que ha crecido es su resentimiento hacia el sexo opuesto, ¿realmente les ha ayudado ese contenido? Si sigues igual o más de infeliz, si sigues igual o más de amargado, si sigues igual o más de solo, ¿de qué te ha servido entonces este contenido? ¿Y por qué lo sigues consumiendo? ¿No deberías buscar, no es tu esencia natural como ser humano, buscar la felicidad y buscar el progreso? Esa pregunta aplica al feminismo y no a la Red Pill. Y aquí está la diferencia. El feminismo alimenta resentimientos falsamente fundamentados sobre una opresión que en Occidente moderno no existe y que nunca existió, o al menos no de la manera que describen. La Red Pill, en cambio, hace eco de problemas reales e identificables. 6 años después de que se popularizara el debate, esos problemas no se han resuelto, de hecho se han agravado. Entonces no es justo meter en el mismo saco a quien describe la realidad y a quien construye una narrativa sobre una realidad que no existe.